pedir al Señor en oración. Padre, en esta mañana, este es un momento profético. Es un momento, Señor, en que tu Espíritu toca la tierra y nos toca a nosotros. Y por eso necesitamos, Señor, que tú nos guíes. Que no sean simplemente ideas o palabras humanas, sino tu verdad, Señor, que penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón para transformarnos. Así te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Lo recuerdo como si fuera ayer. Fue la salida anual de nuestra promoción escolar a la playa. Y todos los arreglos estaban hechos. Se había contratado un autobús para llevarnos, la comida estaba lista, todo preparado para que todos nos fuéramos y disfrutáramos ese día. Pero el día anterior, el pronóstico del tiempo anunció que iba a estar lloviendo a cántaros todo el día. Y la gran mayoría de mis compañeros de clase decidieron no asistir. Pero algunos de los más intrépidos dijimos, vamos de todos modos. Aunque esté lloviendo, ni modo, vamos a ir y vamos a disfrutar. Y cuando llegamos a la playa ese día, fue el día más hermoso que he pasado en la playa todavía. No había ni una sola nube en el cielo. El aire estaba limpio, fresco, casi no había nadie. En la arena, perfecto el día. Cuando regresamos a casa, los pocos que habíamos ido les contamos a todos los demás que había sido un día precioso. Y nos dijeron, si tan solo hubiéramos sabido. Si tan solo lo hubiéramos sabido, no nos habríamos perdido ese día tan hermoso. Tantas cosas que nos perdemos en la vida porque no sabemos lo que va a pasar, ¿no? Si tan solo hubiera sabido, decimos. Claro, si hubiera sabido cuáles eran los números ganadores de la lotería, hoy sería rico. Pero no tengo manera de saberlo. Pero la realidad es que nos perdemos algo mucho más valioso si ignoramos lo que Dios nos ha dicho acerca del futuro. Tú y yo no tenemos manera de saber muchas cosas acerca del futuro y francamente creo que es mejor que no lo sepamos. Imagínense, por ejemplo, cómo sería la vida si Dios nos dijera el día en que nos vamos a morir. Viviríamos atormentados por ese pensamiento. Viviríamos espantados, nada más contando los días. Y pues qué bendición que no sepamos eso, ¿no? Hay muchas cosas que es mejor no saber. Pero Dios nos ha dicho lo que tenemos que saber para vivir bien y para estar preparados para lo que viene. De hecho, Dios nos ha revelado de una manera progresiva a lo largo de la Biblia muchas cosas acerca de lo que va a suceder. También reveló cosas que eran futuras para el profeta, pero para nosotros son cosas del pasado y podemos ver cómo se cumplieron las profecías de Dios. Y este es un punto y aparte, pero recuerda siempre cuando lees o estudias la Biblia que la Biblia no cayó del cielo en esta forma. La Biblia es un libro realmente maravilloso porque se fue escribiendo en un lapso de aproximadamente 1500 años. Desde que Moisés empezó a escribir los primeros libros hasta que Juan escribió Apocalipsis, pasaron 1 milenio y medio. Y sin embargo, todo el mensaje de la Biblia es uno. Es algo realmente increíble. Entonces, en ese lapso de tiempo que se iba escribiendo la Biblia, Dios progresivamente iba revelándonos lo que teníamos que saber sobre el futuro para vivir bien. Ahora, en estas próximas semanas, vamos a estar estudiando algunas de las cosas que Dios nos ha dicho acerca del futuro. Dios tiene un mensaje para nosotros. Yo creo que va a ser muy interesante,
por lo menos a mí me parece muy interesante saber lo que Dios nos ha dicho, algunas de las cosas que nos ha dicho sobre el futuro. Pero hoy quiero que hablemos acerca del porqué de las profecías. ¿Por qué nos da Dios una revelación acerca del futuro? ¿Por qué nos dice las cosas que nos dice? ¿Cuál es su propósito? Yo creo que algunas personas piensan que Dios nos dice cosas acerca del futuro para espantarnos. Yo no sé cuántas veces le he hablado a alguna persona sobre el libro de Apocalipsis y su reacción es: ay no, eso me asusta, no lo quiero leer, es espantoso, me da miedo. Y me parece una reacción interesante, porque si es cierto lo que dice, entonces de nada nos sirve ignorarlo. Somos como los niños, ¿no? Que dicen: ya no me puedes ver. Piensan que si cubren los ojos y no nos ven a nosotros, nosotros ya no los vamos a ver a ellos tampoco. Pero así no es que funcionan las cosas, ¿no? Entonces, si Dios nos ha revelado cosas acerca del futuro, no es para espantarnos, y aunque nos espanten, de nada nos sirve ignorarlos, porque es verdad. Pero para otras personas, la profecía se convierte en una especie de juego de mesa. Tienen sus enormes diagramas con cada detalle de lo que va a suceder, y con fechas y con nombres de países y personajes y todo así, de una manera perfecta, muy hermoso, muy detallado. Pero el único problema que surge es que el diagrama de fulano nunca se parece al diagrama de sutano, y el diagrama de mengano es todavía diferente, y conforme pasan los años van volviéndose obsoletos. Entonces, aunque es muy divertido tratar de tomar las profecías bíblicas y describir exactamente lo que va a pasar en cada fecha, la realidad es que todos los que lo han intentado han fracasado. Lo que quiero decir con esto es que entonces la profecía bíblica tampoco es como un crucigrama, ¿vale?, que nada más es para divertirnos y ver si podemos poner cada parte en su lugar. Ese no es su propósito tampoco. Entonces, si la profecía bíblica no existe para asustarnos, y si no es como una especie de crucigrama para entretenernos, ¿de qué sirve? Dios nos dice muy claramente cuál es su propósito en darnos profecías acerca del futuro. Y nos lo dice en Apocalipsis 1, versículos 1 al 3. Apocalipsis 1, versículos 1 al 3. La palabra Apocalipsis simplemente significa revelación, porque es una revelación, y de hecho así comienza. Dice: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee, y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. ¿Te das cuenta? Dios nos da su revelación del futuro para que seamos dichosos. Otras traducciones dicen bienaventurados o benditos, bendecidos. En otras palabras, conocer el plan de Dios para el futuro no nos debe hacer mal, sino que debe traer bien
debe traer el bien a nuestras vidas. Trae bendición porque nos permite vivir seguros y confiados, sabiendo lo que viene. También nos da la información necesaria para prepararnos. Entonces, no le tengamos miedo a lo que Dios dice acerca del futuro, sino que más bien recibámoslo como una bendición, porque es para eso que Dios nos lo ha dado. Ahora, quiero que observemos tres cosas importantes en este pasaje. En primer lugar, nos damos cuenta de que Dios es el que tiene en sus manos el futuro del universo. Dios tiene en sus manos el futuro del universo. Si nos damos cuenta al principio de este pasaje, ¿quién es el que dio esta revelación? Dios es el que lo dio. ¿Y cómo es que Dios lo puede dar? Porque Él es el que sabe todo lo que va a suceder y determina cuál es el destino final de toda la creación. Él tiene todo en sus manos. Tiene conocimiento perfecto de todo lo que va a pasar. Tiene un plan que nadie puede detener. Esta revelación viene de Dios porque solo Dios sabe todo lo que va a suceder en el futuro. Ahora, hay otras personas que te hablarán acerca del futuro. Algunos, por ejemplo, leen su horóscopo todos los días porque piensan que así van a saber lo que va a suceder. Me llama la atención cómo tantas veces los términos que usan son tan generales que se podría cumplir en la vida de cualquier persona, ¿no? Por ejemplo, te va a llegar dinero inesperado, dice. Y entonces vas caminando por la acera y ves un penny que alguien dejó tirado y dices, ¡ay, mira, es mi dinero inesperado que me llegó, según mi horóscopo! Pero son cosas que le suceden a cualquiera. O sea, realmente no te está dando ninguna información nueva. No es ningún milagro lo que te está diciendo. Otras personas acuden a espiritistas o videntes, personas que sí, supuestamente pueden ver el futuro, pero sin la ayuda de Dios. Y nuevamente muchos de ellos son expertos en engañarnos, ¿verdad? En engañar a la gente. Algunos de ellos simplemente son muy hábiles en leer el lenguaje corporal de la persona. Y entonces dicen, déjame ver, tienes uno, pero detectan cuando la persona se mueve de manera negativa y dicen, no, dos. Y así siguen hasta adivinar la verdad. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo lo supieron? Es que uno mismo se lo dijo, pero sin darse cuenta. No. Hay muchos chantajistas. Pero quizás también hay algunas personas que dicen cosas que realmente suceden, pero no de parte de Dios. Y hay que darnos cuenta de que también hay espíritus malignos en el mundo. No debemos pensar que están debajo de cada piedra, pero sí existen, sí están ahí. Satanás no conoce todo el futuro, pero sus secuaces andan por muchos lados y pueden ver muchas cosas y pueden adivinar algo que va a suceder. O incluso pueden causar algún desastre. Entonces, aunque nos damos cuenta de que hay mucho chantajismo y mucho engaño en esa área, pero también hay personas que pueden decir cosas que realmente van a suceder. Pero el único que lo sabe todo acerca del futuro es Dios. El único que tiene todo en sus manos es Dios. El único que es confiable es Dios. Entonces, no busquemos por otros lados si confiamos en un Dios que conoce el futuro. Porque si lo hacemos, entonces desconfiamos de Él y damos entrada a nuestras vidas, a otras cosas que no son buenas. Dios es el único que tiene el futuro en sus manos. Y si tú estás en las manos de Dios, entonces tu futuro también está seguro. Y no tienes por qué temer. Y no tienes que buscar información por otro lado. Sino puedes depender de Él.
Ahora, la segunda cosa que descubrimos en este pasaje es que la culminación de la revelación y el destino de la historia está en Jesucristo. Jesucristo es la figura central de todo lo que va a pasar. Ahora, para comenzar, lo vemos en el orden de la revelación. Nos dice que Dios le da la revelación a Cristo, y entonces Cristo usa a uno de sus ángeles para darle la explicación a Juan, para que nos llegue a nosotros. Pero el mediador de la revelación es Jesucristo. Su Padre ha entregado en sus manos la revelación. No se la ha dado a nadie más. Además de ser el mediador de la revelación, Jesús es el final de la historia. Solo en Él se encuentra la historia su desenlace. Esto se ve de muchas maneras en el libro de Apocalipsis, pero vamos a ver nada más un ejemplo. En esta escena, el apóstol Juan en su visión ve en la mano del Padre un rollo que está escrito por los dos lados. El autor tenía tanto que decir que escribió por ambos lados del papel. Y ese rollo representa el destino, es como un testamento que tiene adentro todo lo que Dios ha preparado para su pueblo. Estaba sellado con 7 sellos y se buscó en toda la creación, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, para ver quién podría abrir ese rollo, quién podría abrir los sellos, para que llegara el desenlace y se entregara la herencia. Y no se encontró a nadie. Y Juan nos dice en su visión que él se puso a llorar. Lloró mucho porque no hubo nadie que fuera digno de abrir ese rollo. Pero luego describe otra cosa. En Apocalipsis 5, 6 y 7 nos dice lo siguiente: entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pie y parecía haber sido sacrificado. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. El único digno de abrir el rollo y llevar la historia humana a su consumación, a su desenlace, es el Cordero sacrificado. Es Jesús, el Cordero de Dios, el que fue sacrificado en la cruz por nuestros pecados. Es tan irónico. Uno esperaría a un gran conquistador o a un hombre de ciencia, un personaje muy ilustre, pero más bien es un cordero sacrificado. Porque así son los caminos de Dios. El único digno fue el que se ofreció a sí mismo por nosotros. Él es digno de abrir el rollo. Entonces Jesús es mucho más que simplemente un revelador. Él también es la estrella del guión que él mismo presentó a Juan. Es la figura central de toda la historia humana. Digamos que estás mirando un partido de fútbol. Está muy bueno el partido. ¿En quién te vas a fijar? ¿Vas a fijarte en el árbitro? ¿Vas a estar mirando nada más lo que hace el árbitro por ahí? ¿O vas a fijar tu atención en los entrenadores? Yo creo que si haces eso te vas a aburrir. Más bien, vas a fijarte en el jugador estrella. Porque es el que va a hacer las mejores jugadas, probablemente es el que va a determinar lo que pasa en el partido, quién gana, quién pierde. Si está jugando bien, su equipo va a ganar. Si tiene un mal día, pueden perder. Pero él es el centro de atención. Y así es con Jesús.
Jesús es el centro de atención de la historia humana. Entonces, si no lo estamos mirando a Él, estamos distraídos. No estamos viendo lo más importante, no estamos encontrando el verdadero sentido de todo lo que está sucediendo. Ahora, la tercera cosa que vemos en este pasaje es la bendición que reciben los que prestan atención a esta revelación. La hora del cumplimiento está cada día más cerca. Muchas de las profecías, de hecho, ya se han cumplido. Entonces, si prestamos atención a lo que Dios nos dice, hay bendición para nosotros. El versículo 3 de Apocalipsis 1 dice: dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje. ¿Por qué habla del que lee y los que escuchan? Se está imaginando la escena que se presentaría en las primeras iglesias que recibirían este rollo. No había imprentas, no había fotocopiadoras, no había manera de darle una copia a todo el mundo. Entonces alguien estaría de pie delante de la iglesia con el rollo, leyéndolo todo en voz alta, y la congregación estaría escuchando. Y Dios pronuncia una bendición tanto sobre el que lee como también sobre los que escuchan. Pero esa bendición también es para nosotros. Si escuchamos o si leemos la revelación de Dios y tomamos a pecho lo que dice. Cuando vivimos de acuerdo con lo que Dios nos revela acerca del futuro, hay bendición. No nos debe espantar la idea de saber más acerca del futuro. Nos debe emocionar si conocemos al Dios que nos ha revelado lo que va a pasar. Entonces, si te asusta pensar en el futuro, quiero invitarte hoy a considerar tu propio corazón. ¿Conoces a Jesús? El que tiene todo en sus manos, el que lo va a llevar hasta su consumación, el que está a cargo de todo. Si no lo conoces, arrepiéntete y entrégate a Él. Si lo conoces, pon tu confianza en Él. Y así puedes vivir seguro y bendecido. Vamos a ver. Padre Celestial, te doy gracias en esta mañana, porque tú has estado aquí con nosotros. Te pido que nos des entendimiento y sabiduría de tu verdad. En el nombre de Cristo Jesús.